Hay un lugar en el mapa donde la ley te prohíbe morir. Suena a exageración de folleto turístico, pero está escrito como norma en un pueblo real y lleva más de 70 años vigente. Si te enfermas de gravedad, te suben a un avión y te sacan de ahí. Si estás embarazada, te vas antes del último tramo del embarazo, y si de todas formas mueres, tu cuerpo no puede quedarse. El motivo es escalofriante. Bajo ese pueblo, el suelo está congelado de forma permanente, tan congelado que los cadáveres no se descomponen, se conservan, y con ellos todo lo que llevaban dentro cuando murieron. Esa capa de tierra helada tiene un nombre técnico, se llama permafrost, y en Svalbard baja varios metros bajo la superficie sin descongelarse nunca, ni siquiera en pleno verano. Un cuerpo enterrado ahí no se pudre como en cualquier otro cementerio del mundo. Se queda, y las bacterias, los virus, cualquier enfermedad que la persona tuviera al morir, se quedan con él, intactos, esperando. Por eso también está desaconsejado nacer ahí. El pueblo no tiene una maternidad preparada para partos con complicaciones, ni un hospital grande, capaz de responder a una emergencia seria. Así que a las mujeres embarazadas se les pide dejar el archipiélago semanas antes de dar a luz. La vida y la muerte, las dos, tienen que ocurrir en otra parte. En 1918, la gripe española mató a 7 mineros jóvenes en ese lugar. Los enterraron ahí mismo, en el cementerio del pueblo. 80 años después, unos científicos abrieron esas tumbas y encontraron el virus todavía dentro de los cuerpos, preservado por el hielo, todavía capaz de estudiarse casi un siglo después. Ese es el punto de partida de esta historia. Pero el pueblo, donde está prohibido morir, es apenas la puerta de entrada a algo mucho más extraño, porque en este mismo archipiélago hay una ciudad soviética abandonada de golpe, con un busto de Lenin todavía en pie. Hay una bóveda acabada en una montaña que guarda semillas de casi todos los cultivos del planeta. Hay más osos polares que personas. Hay meses enteros de oscuridad total. Y hay una tensión geopolítica creciente entre Noruega y Rusia por un pedazo de tierra que casi nadie sabría ubicar en un mapa. Vamos a ubicarlo ahora mismo. Abre Google Maps, busca Noruega, ese país largo y flaco del norte de Europa. Ahora sube, sigue subiendo por encima del continente, más allá de donde termina la tierra firme, hacia el océano Ártico. A unos 1300 kilómetros del Polo Norte, en medio de un mar helado, aparece un grupo de islas. Ese archipiélago se llama Svalbard. Está tan al norte que cuesta creer que viva alguien ahí. Hablamos de una latitud de 78 grados. Para que te hagas una idea, la mayor parte de Groenlandia queda más al sur. Alaska también, y casi toda la Siberia habitada está por debajo de esa línea. Svalbard es lo más cerca del Polo Norte que la mayoría de los seres humanos llegará jamás. El archipiélago está formado por varias islas, pero solo 3 tienen gente viviendo de forma permanente. La más grande se llama Spitsbergen, que en neerlandés antiguo significa algo así como montañas puntiagudas, y ahí, en una bahía de esa isla, está el pueblo del que hablábamos, Longyearbyen. Longyearbyen es el asentamiento más al norte del mundo con estatus de ciudad. Viven ahí alrededor de 2.500 personas, venidas de más de 50 países distintos. Tiene aeropuerto, supermercado, una universidad, hoteles, una iglesia, una piscina. Y a la vez, para llegar a los otros asentamientos de la isla no existe una sola carretera. Ninguna. Solo se puede ir en barco, en helicóptero o en moto de nieve. Con todo eso sobre la mesa, aparece la primera gran pregunta. ¿Cómo terminó habiendo un pueblo entero, con universidad y supermercado, en un lugar donde el suelo no deja enterrar a los muertos y hay que cargar un rifle para salir a caminar? Para entenderlo, hay que retroceder bastante. Las islas fueron avistadas oficialmente en 1596 por un navegante neerlandés llamado Willem Barents. Andaba buscando una ruta por el norte hacia Asia y se topó con estas montañas blancas que parecían flotar sobre el mar. Les puso el nombre de Spitsbergen y siguió su camino. Durante siglos el archipiélago fue tierra de nadie. Iban balleneros a cazar en verano, tramperos rusos y noruegos que pasaban inviernos brutales cazando zorros y osos, pero nadie se quedaba a vivir de forma estable. El invierno era demasiado. Todo cambió con una palabra: carbón. A principios del siglo XX se descubrió que bajo esas montañas había vetas enormes de carbón, y el carbón, en esa época, era el motor del mundo.
En 1906, un empresario estadounidense llamado John Monroe Longyear montó una compañía minera y fundó el pueblo que hoy lleva su nombre, Longyear, Longyearbyen, la ciudad de Longyear. Ahí empieza lo interesante de verdad, porque el carbón atrajo a más de un país. Y en 1920, para evitar peleas por quién era el dueño de esas islas, se firmó un tratado muy poco común, el Tratado de Svalbard. El acuerdo decía dos cosas al mismo tiempo. Primero, que la soberanía del archipiélago era de Noruega. Punto. Es territorio noruego. Pero segundo, y aquí está lo raro, que los ciudadanos de todos los países que firmaran el tratado tenían derecho a vivir ahí y a explotar los recursos en igualdad de condiciones, sin visado ni permiso especial. Traducido, Svalbard es de Noruega, pero cualquier firmante puede instalarse y montar una mina. Rusia firmó, y esa firma, hecha hace más de 100 años, es la raíz de casi todo lo extraño que pasa hoy en esas islas, porque los soviéticos tomaron ese derecho muy en serio. En 1927 compraron un asentamiento minero a una compañía sueca. Y poco después, una empresa estatal llamada Artikugol se hizo cargo de las operaciones rusas en el archipiélago. 2 pueblos enteros en suelo noruego, poblados por trabajadores soviéticos. Uno se llamaba Barentsburg, el otro, el más impresionante, se llamaba Pyramiden. Antes de seguir, conviene entender lo raro de la situación. Noruega tenía la soberanía, sí, pero no podía impedir que los rusos se instalaran, porque el tratado se lo garantizaba. Y los soviéticos no veían esos pueblos como simples minas, los veían como algo más, un territorio propio, con su idioma, su bandera, su cultura, funcionando a la vista de Occidente. En plena Guerra Fría, tener ciudadanos soviéticos viviendo dentro del área de la OTAN, de forma completamente legal, valía mucho más que cualquier tonelada de carbón. Durante la Segunda Guerra Mundial, el archipiélago incluso llegó a ser un objetivo militar. Los aliados temían que los alemanes se apoderaran de las minas, así que en 1941 evacuaron a la población y destruyeron instalaciones para que el enemigo no pudiera usarlas. Buques de guerra alemanes bombardearon y quemaron parte de los asentamientos poco después. Pyramiden se salvó casi por casualidad. El hielo de ese año era tan espeso que los barcos no lograron entrar en el fiordo para llegar hasta el pueblo. Pyramiden merece que nos detengamos, porque es una de las cosas más surrealistas que existen en el planeta. Imagina una ciudad soviética completa, con edificios de estilo estalinista, plantada al pie de una montaña con forma de pirámide, dentro de un fiordo helado, a 50 kilómetros del pueblo noruego más cercano. En su mejor momento, entre los años 60 y 80, vivían ahí más de 1000 personas, casi todas rusas y ucranianas. Y no era un campamento minero cualquiera. Ser enviado a Pyramiden se consideraba un premio. Los mineros llegaban a un lugar que para los estándares soviéticos de la época era casi un lujo. Tenía un palacio de la cultura, un cine con 300 butacas, una piscina de agua salada climatizada, quizás la más al norte del mundo, gimnasio, hospital, escuela, criaderos de cerdos para tener carne fresca, y hasta césped de verdad traído en barco desde Siberia, porque en ese suelo helado no crece la hierba por sí sola. Un pedazo de la Unión Soviética montado al otro lado de la cortina de hierro en territorio de la OTAN, funcionando como una vitrina de lo que el sistema podía ofrecer. Todo eso a más de 1000 kilómetros del Polo Norte, donde el sol desaparece durante meses, y ahí aparece la pregunta que empuja todo lo demás. Si Pyramiden era casi una ciudad ideal, autosuficiente, orgullosa, ¿por qué hoy está completamente vacía, convertida en un pueblo fantasma con las tazas todavía sobre las mesas? Para responder eso, hay que hablar de cómo era vivir en este lugar, y de una tragedia concreta. Vivir en Svalbard nunca fue fácil, ni siquiera con piscina climatizada. La comida llegaba por barco o por avión, porque ahí no se cultiva prácticamente nada. La comunicación con casa era lenta y complicada. Fuera del pueblo, el peligro era constante. Grietas en los glaciares, tormentas que llegaban sin aviso,
y sobre todo los osos polares. Ese detalle no es un adorno. En Svalbard hay alrededor de 3.000 osos polares, aproximadamente la misma cantidad que de personas, y un oso polar es uno de los pocos animales de la Tierra que caza seres humanos de forma activa. Por eso, todavía hoy, cuando sales del perímetro de Longyearbyen, estás obligado a llevar un rifle. Nadie lo carga por deporte. Lo carga porque un encuentro con un oso a campo abierto se resuelve en segundos. Los osos no son el único vecino salvaje. En esas aguas y esas costas viven morsas, belugas, renos árticos adaptados al frío, zorros polares que cambian de color con las estaciones y una de las mayores concentraciones de aves marinas del mundo. En verano, cuando el sol no se pone, millones de aves llegan a anidar a estos acantilados. Durante unas semanas, el lugar más muerto del invierno se convierte en uno de los más ruidosos y vivos del planeta. Y después, cuando vuelve la oscuridad, casi todo se va y el silencio regresa. A eso se suma la oscuridad. Desde finales de octubre hasta mediados de febrero, el sol no sale. Nada. Es de noche las 24 horas del día durante meses. Y al revés. Desde abril hasta agosto, el sol no se pone nunca. La gente aprende a dormir con las ventanas tapadas, mientras afuera es de día a las 3 de la mañana. Y en medio de ese mundo aislado, en 1996, ocurrió algo que marcó a las comunidades rusas para siempre. El 29 de agosto de ese año, un avión salió de Moscú rumbo a Svalbard. Era un vuelo charter de una aerolínea llamada Vnukovo, contratado por la empresa minera Artikugol para llevar trabajadores rusos y ucranianos, y a algunas de sus familias hacia los pueblos mineros. A bordo iban 130 pasajeros y 11 tripulantes, 141 personas, 3 de ellas niños. El avión era un Tupolev Tu-154. La aproximación al aeropuerto de Svalbard es complicada. Hay montañas justo al lado de la pista, el clima cambia rápido y ese día llovía con mala visibilidad. Los pilotos tuvieron problemas para comunicarse con la torre por dificultades con el idioma inglés. Cometieron una cadena de pequeños errores de navegación, nada catastrófico por separado, pero juntos, fatales. El avión se desvió unos 3,5 kilómetros de la línea correcta de aproximación, y a las 10:22 de la mañana, en lugar de encontrar la pista, encontró la ladera de una montaña llamada Öperafjellet, a 900 metros de altura. La alarma que avisa de un choque contra el terreno sonó apenas unos segundos antes del impacto. La tripulación intentó subir. Ya era tarde. Murieron las 141 personas a bordo. Es, hasta el día de hoy, el accidente aéreo más mortífero en la historia de Noruega. Lo más cruel es que el avión estaba perfecto. La investigación no encontró ningún problema con la máquina. Lo que falló fue humano. Una acumulación de pequeños errores, uno detrás de otro, en las peores condiciones posibles. Una pista rodeada de montañas, mal tiempo y una tripulación que no lograba entenderse bien con la torre por la barrera del idioma. Cualquiera de esos errores, por separado, no habría pasado a mayores. Todos juntos, en el peor momento, terminaron en la ladera de Öperafjellet. Mientras tanto, en el aeropuerto de Longyearbyen, otras 120 personas esperaban ese mismo avión para hacer el vuelo de regreso. Esperaron durante horas. La noticia tardó en llegar, en parte por el idioma, en parte por lo difícil que es moverse por ese terreno. Cuando finalmente confirmaron que no había sobrevivientes, la gobernadora de Svalbard viajó en persona hasta Barentsburg para dar la noticia a las comunidades rusas. Fue un golpe devastador para Barentsburg y Pyramiden, comunidades pequeñas, donde todos se conocían. Perdieron de golpe a decenas de vecinos, compañeros de trabajo, amigos, familias enteras. En la ladera de esa montaña todavía hay una placa con una cruz ortodoxa y los nombres de los 141. Y ese accidente, por brutal que fuera, no cayó en el vacío. Encajó en algo mucho más grande que ya venía derrumbándose desde antes. Retrocedamos un poco. En 1991 se disolvió la Unión Soviética y con ella se acabó el dinero que sostenía a esos dos pueblos en el Ártico. Las minas de Svalbard, si somos honestos, casi nunca dieron ganancias reales. Se mantenían por otra razón, más silenciosa, que enseguida vamos a ver. Mientras Moscú subsidiaba, el carbón que perdía plata daba igual, pero cuando el subsidio empezó a desaparecer, todo se volvió insostenible. Pyramiden era el pueblo más cuidado, el más bonito, el más ordenado, y aún así fue el que cerró. ¿Por qué ese y no el otro? La respuesta tiene varias capas.
El carbón de Piramiden estaba casi agotado. Para seguir había que cavar mucho más profundo, y eso costaba una fortuna que Rusia ya no tenía. Además, Piramiden está metido al fondo de un fiordo que se congela medio año, muy lejos del mar abierto, lo que hacía carísimo llegar hasta ahí. Barentsburg, en cambio, tenía un puerto que no se congela, más carbón y hasta un consulado ruso. Entre los dos, el que sobrevivía tenía que ser Barentsburg, y el accidente aéreo del 96, que golpeó la moral y la fuerza de trabajo de las comunidades rusas, terminó de empujar la decisión. Así que en 1998 llegó el final. El 31 de marzo se extrajo la última tonelada de carbón de la mina de Piramiden, y después la gente empezó a irse. Lo que cuentan quienes estuvieron ahí es lo más inquietante. No hubo un anuncio dramático ni un cierre ordenado con ceremonia. Simplemente, cada vez que llegaba un barco o un helicóptero, se iban unas cuantas personas más con sus mochilas pequeñas, y a la siguiente unas cuantas menos quedaban. Poco a poco, el pueblo se fue vaciando en cuestión de meses. En octubre de ese año, se marcharon los últimos habitantes permanentes, dejaron todo atrás, y por el clima seco y helado del Ártico, ese todo quedó congelado en el tiempo. Si vas hoy a Piramiden y se puede ir, verás algo que parece de película. Botellas todavía en las ventanas de la cafetería, latas de comida en los estantes, dibujos de niños clavados con chinches en las aulas de la escuela, un mapa de la Unión Soviética colgado en una pared, partituras sobre los pianos del Palacio de la Cultura. Y afuera, presidiendo la plaza vacía, el busto de Lenin más al norte del planeta, mirando hacia una ciudad donde ya no vive casi nadie. Hasta hoy hay oficinas con puertas blindadas que fueron del servicio secreto soviético, con fichas de los trabajadores todavía sobre las mesas, porque como en cualquier ciudad soviética, en Piramiden también había quien vigilaba a todo el mundo. El césped traído de Siberia sigue creciendo alrededor de la estatua, verde y fuera de lugar en medio de la roca gris del Ártico. Los edificios, construidos para durar generaciones, apenas están agrietados por décadas de inviernos brutales. Los rieles del viejo funicular que bajaba los vagones de carbón siguen colgando de la montaña con forma de pirámide. Una grúa oxidada asoma en lo que fue un puerto lleno de movimiento. Todo está en su sitio, como si la gente se hubiera levantado de la mesa hace un momento y estuviera por volver, solo que nunca volvió. Hoy quedan apenas 5 o 6 personas viviendo ahí durante todo el año. Trabajan para la empresa rusa, hacen mantenimiento y guían a los pocos turistas que llegan en barco o en moto de nieve desde Longyearbyen. Reabrieron un hotel de estilo soviético para que los visitantes puedan pasar la noche en la ciudad fantasma. Rusia insiste en que el pueblo no está abandonado, sino, según sus palabras, en suspenso de forma temporal. Se calcula que, por el frío extremo, esos edificios podrían seguir en pie y reconocibles durante otros 500 años. Si esta historia de lugares extremos y decisiones que se pagan caro te está atrapando, suscríbete al canal. Sigo buscando estos rincones raros del mapa y contándolos uno por uno. Ahora, hay un detalle sobre esas minas rusas que cambia por completo cómo se entiende todo lo demás. Y es esto: las minas de Svalbard, tanto para Rusia como en buena parte para Noruega, nunca fueron principalmente un negocio de carbón. Piénsalo, un carbón que costaba más sacarlo que venderlo. En un lugar imposible, con osos polares, sin sol, la mitad del año, a 1300 kilómetros del Polo Norte. ¿Para qué sostener eso durante décadas? La respuesta está en el Tratado de 1920. Ese papel firmado hace un siglo le da a Rusia el derecho a estar presente en territorio noruego, mientras mantenga una actividad económica ahí. El carbón era la excusa que hacía legal la presencia. Mientras hubiera una mina funcionando, Rusia tenía un pie plantado, de forma perfectamente legal, en un punto estratégico del Ártico, dentro del territorio de un país de la OTAN. Por eso Barentsburg sigue habitado hoy. Todavía viven ahí unas pocas cientos de personas, la empresa estatal rusa sigue operando, y en la plaza principal siguen ondeando banderas, y sigue en pie otro busto de Lenin. Un pedazo del mundo soviético que se niega a desaparecer. El carbón nunca fue el punto. El punto era poder quedarse, y el carbón daba la excusa legal para hacerlo. Y esto, que durante años fue una curiosidad de la Guerra Fría, hoy volvió a ser un asunto serio. Con la guerra en Ucrania y el aumento de la tensión entre Rusia y Occidente, el Alto Norte se convirtió otra vez en una zona de fricción.
El hielo del Ártico se derrite cada vez más rápido, y eso abre nuevas rutas de barcos y deja al descubierto recursos que antes eran inalcanzables. De repente, un archipiélago perdido tiene un valor enorme. Rusia acusa a Noruega de estirar demasiado su control sobre las islas. Noruega vigila con recelo cada movimiento ruso, y Svalbard, ese lugar que casi nadie sabía ubicar, quedó en la primera línea de una nueva competencia por el Ártico. La ubicación lo explica todo. Svalbard tiene puertos y un aeropuerto que quedan libres de hielo, algo raro tan al norte. Eso lo convierte en una plataforma perfecta para vigilar el mar, para instalar antenas, cables submarinos y estaciones que se comunican con satélites que pasan justo por encima del polo. Noruega ha desarrollado ahí proyectos de comunicación y ciencia, colaborando con agencias espaciales, y Rusia mira todo eso con desconfianza, porque teme que esa infraestructura tenga un doble uso militar, y acusa a Oslo de romper el espíritu de neutralidad que el tratado original prometía. La pelea de hoy es la misma de hace un siglo, disfrazada de otra cosa. El carbón fue la excusa durante décadas. Hoy la excusa es la ciencia, o las telecomunicaciones, o el turismo, pero lo que se juega sigue siendo lo mismo. ¿Quién controla ese punto del mapa? ¿Y hasta dónde puede llegar cada uno sin cruzar una línea que nadie terminó de dibujar bien en 1920? Mientras tanto, del lado noruego, una era terminó de cerrarse hace muy poco. La minería noruega en Longyearbyen empezó en 1906 y aguantó más de un siglo. Su última mina en actividad, conocida como la Mina 7, dejó de producir en julio de 2025 y en mayo de 2026 se selló su entrada de forma definitiva. Cuentan que, como gesto final, arrojaron la llave hacia adentro del túnel antes de cerrarlo. Con eso, más de 100 años de carbón noruego en el Ártico llegaron a su punto final. Longyearbyen ya no vive del carbón, vive del turismo, de la ciencia y de la educación. Los cruceros llegan cargados de gente que quiere ver auroras boreales y osos polares. La universidad más al norte del mundo forma investigadores del Ártico, y en las laderas todavía cuelgan oxidadas las viejas estructuras de madera de los teleféricos que antes bajaban el carbón hasta el puerto. Fantasmas de una economía que ya se apagó. Y en medio de todo esto, cavada en el flanco de una montaña cerca de Longyearbyen, hay una puerta metálica que casi nos llama la atención. Detrás de esa puerta está una de las construcciones más importantes que existen para el futuro de la humanidad. Es la bóveda global de semillas de Svalbard. Se inauguró en febrero de 2008. Por dentro es un túnel que se hunde más de 100 metros dentro de la roca helada, y su función es simple de explicar y enorme de entender: guardar semillas, muestras de casi todos los cultivos alimentarios del planeta, enviadas desde más de 100 países, almacenadas gratis, como una copia de seguridad de la agricultura mundial. La idea es que, si ocurre una catástrofe, una guerra, una plaga, un desastre climático que borre una cosecha o una especie entera, exista un lugar en la Tierra donde esa semilla siga a salvo, lista para volver a sembrarse. Ya se guardan más de 1 millón de muestras ahí dentro, y el motivo por el que la pusieron precisamente en Svalbard es el mismo que empezó toda esta historia: el permafrost, ese suelo congelado que no deja enterrar a los muertos, que preserva virus durante 80 años, que mantiene una ciudad soviética intacta durante siglos. Es exactamente lo que mantiene las semillas frías y seguras casi sin gasto de energía. El mismo frío que impide enterrar a un muerto es el que mantiene esas semillas a salvo, casi sin gastar un vatio. Piénsalo un segundo. Un pueblo donde está prohibido morir por culpa del hielo. Una ciudad fantasma que el hielo conserva como un museo. Un banco de semillas que el hielo protege para el fin del mundo. Y una disputa entre potencias por un archipiélago que casi nadie conoce. Todo en el mismo pedazo de tierra congelada, a un paso del Polo Norte. A Svalbard nadie llegó por casualidad y nadie se quedó gratis. Cada persona que quiso vivir ahí tuvo que negociar con el hielo. Y el hielo pone sus condiciones. Deja vivir a quien acepta sus reglas, guarda para siempre lo que le entregas, y no perdona al que se distrae ni un segundo de más. Si te gustó este viaje al borde del mundo, suscríbete. Todavía quedan muchos lugares raros en el mapa esperando que alguien los mire de cerca.